En español hay tres formas de usar sí. Si tengo tiempo, If I have time. si tuviera tiempo, If I had time. si hubiera tenido tiempo. If I had had time. Y porque siempre estoy confundido usándolas, hoy vamos a practicarlas hasta que no necesites pensar cuál deberías usar. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Y quédate hasta el final cuando revisemos en inglés exactamente cuándo deberíamos de usar cada una de estas formas para que no te quede duda sobre este tema. Si necesitas, activa los subtítulos en inglés o español en la parte de abajo. Empecemos. El primer modo de usar sí es cuando hablamos de algún hecho. En otras palabras, cuando algo es verdadero. So, in this first case, we use see when we're talking about something that's true. We're talking about facts or something that actually happened. Sigue este formato. Sí más presente simple o futuro o imperativo. Si tu papá te presta el carro, esta semana haremos un viaje a las montañas. Si me dices la verdad, no me enojo. Si el equipo de remo gana la competencia, les compro uniforme nuevo. Si Valeria no pasa el examen, sus padrinos no la llevan de vacaciones. So, you see that we use see when we want facts or to say something that's true. This also works in the past if we're asking for information that's true or if we're telling someone something that happened. Le pregunté a tu mamá si se acordaba de mi cumpleaños. Le pedí al mesero si podía traerme otro cóctel. El segundo modo de usar sí es cuando estás hablando de una situación hipotética. That's right. In this second case, we use see whenever we're talking about what we would do in a hypothetical situation. Y sigue este formato. Sí más imperfecto del subjuntivo más condicional simple. Si fuera rico, les compraría una casa a mis papás. Si tuviera más tiempo, llevaría a los niños al zoológico y al museo. Si mi sobrino estuviera aquí, jugaría con él muchos videojuegos. Si vinieras a visitarme, te cocinaría tu platillo favorito. El tercer modo de usar sí es cuando estás hablando de algo en el pasado que no sucedió y no puedes cambiar ese hecho. So, in this third and last case, we always use see when we're talking about something that didn't happen in the past and we can't change that fact. Sigue este formato. Sí más antepretérito más condicional perfecto. Si hubieras llegado a tiempo, te habrían dejado entrar a la función. Si yo hubiera ahorrado mi dinero cuando era joven, ya habría podido retirar mi dinero. Si Manuel hubiera arreglado los problemas con sus abuelos, no se habría sentido culpable. Si hubiéramos planeado mejor el viaje, habríamos conocido más países. Now, one thing real quick, we're not sure if this applies in other countries with Spanish speakers, but in Mexico, it's perfectly common to hear hubiera in the subordinate clause instead of habría. Let's show you what we mean here. Si hubiéramos ido al cine, hubiéramos comprado unas palomitas y un refresco. En lugar de si hubiéramos ido al cine, habríamos comprado unas palomitas y un refresco. So, in that case, there is no difference whether you use hubiera or habría in the subordinate clause. They mean exactly the same thing. Si te ha gustado este video, puedes checar los otros tips, trucos y lecciones rápidas que ya hemos subido. Puedes verlos aquí o también puedes dar clic en la descripción de abajo. But really fast, I want to review this one more time using the same example with the three different cases so that you completely understand. Si vamos al cine, voy a comprar unas palomitas y un refresco. So, this is a fact. If we're going to the movies, we're gonna buy popcorn and a soda. Si fuéramos al cine, compraría unas palomitas y un refresco. So, this is a hypothetical situation. If we went to the movies, I would buy popcorn and a drink. Si hubiéramos ido al cine, habría comprado unas palomitas y un refresco. So, this didn't happen and we can't change that fact. But had we gone to the movies, we would have bought popcorn and a drink.
Ahora que ya has entendido cómo usar sí en español, asegúrate de practicar estos 3 modos y formas para que no vuelvas a tener problemas con este tema. Tell us in the comments, hypothetically, si tuvieras más tiempo a diario, ¿qué harías? No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. ¡Hasta la próxima!